por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a iniciar en los próximos minutos un diálogo con el asambleísta de ADN, Adrián Castro, a propósito de las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Hasta mantener el contacto, quisiera continuar con el análisis de lo que sucediera ayer en la Comisión de Fiscalización, cuando el mando militar y el señor ministro de la Defensa se presentaron para exigir el acompañamiento en la tarea para combatir a los grupos delincuenciales organizados en medio del conflicto armado interno. El ministro daba cuenta que han capturado más de 6,000 posibles miembros de los grupos armados organizados, todos entregados a la autoridad competente, en este caso a los jueces, cumpliendo con los procedimientos y protocolos establecidos para el efecto. Sin embargo, resulta evidente que la actuación de la justicia no está en sintonía con todo el esfuerzo militar ejecutado, según el ministro de Defensa. Hay ejemplos que evidenció que hay varios casos cada semana en donde se ha podido evidenciar que las decisiones de jueces y fiscales resultan incomprensibles. Más aún preocupante cuando se revelan casos de corrupción en los operadores de justicia. Decisiones cuestionables de jueces y fiscales que han puesto en evidencia esta preocupante separación de propósito entre la gravedad del contexto nacional en medio del conflicto armado interno y funcionarios que eligen el dinero fácil, según el ministro de Defensa. Señaló que resulta ser que los errores procesales por la supuesta debilidad probatoria que derivan en cuestionables actos de sobreseimiento, que no son errores ni tampoco significa que no se cometió un crimen o un delito, sino que en realidad se trata de supuestos pactos y arreglos entre el crimen, abogados protervos y funcionarios judiciales sobornados, según el ministro de Defensa Nacional. Bien, saludamos al asambleísta de ADN, Adrián Castro. Lo invitamos para analizar cómo marchan las tareas no solo de legislación, sino de fiscalización. Ayer precisamente hubo una comparecencia en la Comisión de Fiscalización del mando militar y del ministro de Defensa sobre la realidad que está viviendo el país en medio de un conflicto armado interno. Y escuchamos la queja, la protesta por la falta de acompañamiento de la justicia ecuatoriana por la acción de ciertos jueces y fiscales que liberan con facilidad a quienes tienen antecedentes penales y que fueron detenidos en flagrancia. ¿Cómo ha visto este panorama con estas acciones que han sido escuchadas en la Comisión de Fiscalización? Asambleísta Adrián Castro, buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto saludarle a usted, a todos los amigos de Radio Democracia. Hay que tener en cuenta algunos aspectos, y anteayer precisamente nosotros habíamos advertido sobre lo que está ocurriendo en el país, en donde se siente realmente una sensación de cambio, diría yo, y de voluntad política, no solamente del Ejecutivo, sino de algunas otras instituciones, entre otras el Consejo de la Judicatura, entre otras las Cortes Provinciales, que veo que empiezan a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y el caso de los jueces y fiscales que han estado, no todos por supuesto, sino algunos de ellos haciendo lo que les ha dado la gana durante mucho tiempo, parece que toma un giro a raíz de la mano dura que ha tomado el gobierno, los ministros y por supuesto la Asamblea Nacional para poderle dar un giro a este tema. Denunciamos anteayer con mucha, además, fe, diría yo, al país entero, que la investigación que iniciamos hace 6 meses y que con usted mismo conversábamos, Miguel, en este espacio, tiene resultados con respecto a este par de jueces de Cuenca que realmente daba terror imaginarse el solo hecho de haber liberado a 44 delincuentes peligrosísimos del país. En Cuenca, uno de ellos ya destituido,
recordemos el caso cómo nació, ¿no? Con el tema de la madre de Gaby Díaz, que en el año 2024 me envía una carta al despacho y me solicita la investigación de un juez de Riobamba y un juez de Cuenca, pues su hija en el año 2013, Gaby Díaz, lamentablemente es víctima de un abuso y en el año 2014 toma la fatal decisión de quitarse la vida, ¿no? Por el trauma psicológico que tuvo. Doña Laura Cañizares, su madre, es quien me envía la carta y lamentablemente hace un mes ella ya falleció y no puede ver el resultado de nuestra investigación. Sin embargo, me alegro que uno de los jueces ya esté destituido y la fiscalía ya esté investigándolo. Al juez de Riobamba en los pocos días más seguro le vendrá la misma suerte, y al segundo juez de Cuenca estoy seguro de que la justicia en pocos días más hará exactamente lo mismo. Es decir, nuestra investigación ha dado lugar a que básicamente 3 jueces de una vez por todas salgan del sistema y por supuesto la fiscalía empiece la investigación para que además paguen las consecuencias de sus actos. Son buenos mensajes, Miguel, y estoy realmente con mucha fe y con mucha esperanza de que las cosas se vayan alineando para el país y sí, como siempre he dicho, un país sin justicia, pues un país en donde reinará la impunidad, ¿no? Asambleísta Adrián Castro, ahora, ¿cómo atender? Ayer hubo la queja del mando militar del Ministerio de la Defensa Nacional porque se actúa en conjunto. Si vivimos un conflicto armado interno desde el año anterior, no solo las tareas exitosas de militares y policías solucionan esto, sino el acompañamiento del Estado ecuatoriano, el acompañamiento de la justicia. ¿Cómo lograr respuestas concretas con acciones puntuales de malos jueces en el país? Bueno, hay que acompañar todo esto de un marco jurídico que realmente le dé tranquilidad a las fuerzas del orden y le dé tranquilidad también a los funcionarios públicos que hacen bien su tarea. Y en ese sentido, yo voy a destacar que realmente las leyes que hemos aprobado en un mes apenas de la Asamblea Nacional, de esta nueva Asamblea, han sido adecuadas. Y me voy a referir a la Ley de Solidaridad, a la Ley de Integridad Pública, a la Ley de Inteligencia, que es parte de una estructura, ¿no es cierto?, normativa que se va creando en el país de la iniciativa del colegislador, que es el señor presidente de la República, Daniel Noboa, que ha presentado los proyectos con el único y exclusivo afán de perseguir a los delincuentes. No a la prensa, como han querido decir, ya vendernos narrativas absurdas, no a los indígenas, no a la protesta, ni mucho menos, no. Son leyes que están apuntando precisamente a darle tranquilidad y quitarle o aminorar esa carga de estrés diaria que tienen las fuerzas del orden, que tienen algunos jueces y fiscales probos que por supuesto sí hacen bien su trabajo, y también lógicamente todos los operadores y actores del sistema público, ministerios, que también presentan informes dentro de los procesos, que también son parte de esta lucha, como bien conocemos todos. Entonces, yo lo que estoy viendo aquí es una real voluntad de cambio, Miguel. Esta semana que viene estoy seguro de que tendremos ya la aprobación de nuestra segunda ley económica urgente, muy robusta, sale con muchas cosas interesantes, la ley de integridad pública, que podemos conversar incluso sobre la misma, y vamos a ver cómo todo esto seguramente en los próximos meses, cuando tengamos ya resultados contundentes como los que acabo de manifestar, por ejemplo, jueces que han hecho y han deshecho, que se larguen a su casa y que además la fiscalía los ponga tras las rejas, ahí vamos a ver cómo realmente las cosas cambian en el país. A ver, vamos con las dos primeras leyes, partiendo de un hecho, de una premisa. El país, si vive un conflicto armado interno, necesitaba la ley denominada Solidaridad Nacional. El país necesitaba la ley de inteligencia, a sabiendas de que esto pasó guardado en la Asamblea Nacional por años,
y finalmente se ha logrado aprobar. Sin embargo, partiendo de la importancia y la necesidad de estas leyes, aun cuando las leyes no resuelven todos los problemas, sin embargo, ha habido algunas observaciones que se han hecho aparte del texto, especialmente la ley de inteligencia. Incluso se ha escuchado que si hay errores van a ser rectificados. ¿En qué condiciones? Bueno, la ley de inteligencia es una normativa, insisto nuevamente, que nace en un momento muy importante en donde el país está convulsionado y un país, lamentablemente, en donde los gobiernos pasados le desarmaron a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, necesitaba urgentemente regularla. En la época de la pseudo dictadura del señor Correa, teníamos inteligencia, sí, pero inteligencia a la carta, pues porque no había inteligencia regulada, no había inteligencia normada, no había inteligencia con límites. Ayer simplemente una persecución. Ustedes como periodistas seguramente habrán probado esa terrible injusticia y esa ola de persecución que hubo en ese tiempo y que hoy en esta ley se la regula, ¿no? De muchas maneras. Y en la ley que yo considero que viene muy de la mano con la ley de inteligencia, que es la ley de solidaridad, también se establecen figuras importantes, como por ejemplo el tema de haber tipificado como delito la pertenencia a grupos terroristas, ¿no es cierto?, a grupos AGDOs, como se los conoce comúnmente. Y yo creo que es un avance significativo porque ahora el solo hecho de pertenecer a uno de estos grupos ya te convierte en un delincuente, y eso es parte de un esfuerzo que realmente el Estado está haciendo para poner mano firme ahí. De tal manera que hay narrativas que se quieren ir poniendo dentro del ambiente, ¿no es cierto?, de diario por parte de la oposición al gobierno, y que no tienen nada que ver con la intención y el espíritu de estas leyes, pero que vienen con mucha fuerza. Otra cosa que yo destaco muchísimo es el apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por la figura del indulto, que sin duda es algo que ellos esperan para poder trabajar tranquilos. Imagínese usted lo que sería para un policía el día de mañana que por defendernos a nosotros tenga que abatir a uno de estos delincuentes, como ocurre ahora a diario, y me parece bien, pero que se los meta presos, que no puedan defenderse en paz, que estén pensando en su bolsillo para pagar sus abogados y todo lo que usted puede, lo que está detrás de eso, pues es gravísimo. Entonces, anunciar un indulto me parece que es una medida importante, donde el mensaje del presidente es: ánimo, arriba, que estamos con ustedes y vamos a poder salir adelante juntos. Indulto precisamente que fue ampliamente debatido, especialmente alrededor un indulto anticipado. Quizás la figura del indulto es el perdón a algo cometido y sentenciado. O sea, ¿cómo se va a administrar esto? En la Constitución se dice que efectivamente el indulto procede cuando se cuenta ya con una sentencia. Por eso es que se encontró la manera dentro de la legislación para poder hacerlo diferido. Es decir, tenemos que trabajar dentro de un marco jurídico para poder acoplarnos a esos candados lamentables que existen dentro de la Constitución del año 2008, que ha sido realmente un problema. Imaginen ustedes lo que es el solo hecho de tener ahí escrito que las bandas delincuenciales, los criminales que están adentro de una cárcel sean considerados como un grupo de atención prioritaria. Qué cosa más terrible, ponerles al mismo nivel de una mujer embarazada, de un niño, de una persona con discapacidad, de un adulto mayor. Es impresentable lo que dice ahí, ¿no? Pero de todas maneras se encuentran las maneras, y anunciarlo con antelación es darle tranquilidad a un policía, a un militar, pues, porque usted le está diciendo: usted esté tranquilo, porque usted no va a terminar preso, usted y su familia van a estar tranquilos, el Estado les da el ánimo, pero además les da el apoyo real que necesitan, con medidas reales como la que estoy indicando hace un momento. Hay algunos temas que también han sido observados. Por ejemplo, la primera disposición general de esta ley de inteligencia, que señala que para la aplicación de esta ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tienen la obligación de entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información requerida por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia o por la máxima autoridad de los subsistemas de inteligencia militar y policial, cuando
la misma sea de interés para la seguridad del Estado. Es decir, hay que entregar toda la información si se argumenta que esto es para la seguridad del Estado. Pero claro, y yo no le veo nada de mal. Usted acaba de leer un texto que es absolutamente patriótico en este momento que vive el país. Ahí dice, si usted conoce de algo que ponga en riesgo a la seguridad del Estado, tiene que contarme, pues. Y esto pasa, discúlpeme, a veces, por eso mismo, Miguel, a ratos desde otras esferas nos ven tan atrasados como parte del continente latinoamericano. Y yo realmente lamento que las narrativas de la oposición sean precisamente en el sentido de que ahora te van a pedir todo y tienes que revelar fuentes y todo. No, a ver. La normativa es absolutamente clara. Aquí no hay persecución. Aquí lo que se dice es cómo puede ser posible si es que mañana sale, por ejemplo, cualquier actor de cualquier latitud del país y dice, oiga, yo tengo información sobre un atentado que van a hacer en tal o cual lugar el día de mañana, pues tiene que contar. Imagínense, Miguel, que eso no suceda. A mí me llamaría mucho la atención de que eso no pase, más bien. Entonces, la disposición normativa, por supuesto, fuerte, pero regulada dentro de los límites que tiene la propia ley, dentro de su contexto, porque la ley no es solamente hay que leerla en la parte odiosa o favorable de lo que le convenga al que lee, sino hay que leer todo el contexto, y en ese sentido existen muchos límites dentro de la ley, pero además una disposición que usted acaba de leer que es clarísima y que significa, y que no es otra cosa que cooperen con el Estado porque queremos desbaratar a las bandas delincuenciales y a las organizaciones narcocriminales del país. Hay un tema que vamos a plantearle al asambleísta Adrián Castro, cómo discriminar esto ya en la plena aplicación de la ley. Si me permite, vamos a una cadena nacional y luego volvemos para que despeje esta inquietud, por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Ella es Carla, él es Manuel, ella Carmen. Algunos de los ecuatorianos que miran el futuro con optimismo. Porque el bloque de seguridad sigue ejecutando operativos exitosos en su combate contra la delincuencia. Una de las estrategias es el plan de recompensas. Todas las personas pueden llamar al número 131 para informar sobre delitos o los escondites de los delincuentes, y así las fuerzas del orden puedan capturarlos. El número 131 está listo para recibir sus denuncias. Las denuncias son completamente secretas, no se divulga la persona que da la información y se recibe una recompensa muy interesante por las denuncias. En Guayaquil, capturaron a varios antisociales por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Y en Quevedo, liberaron a una víctima de secuestro extorsivo. En total, 6 antisociales de los Lobos que están a las órdenes de la justicia. ¡Al piso! ¡Vuélvete al piso! ¡Vuélvete al piso! ¡Rápido! La extorsión es otro delito que se combate. En Santa Rosa, capturaron a 2 delincuentes que se dedicaban a este ilícito. El bloque de seguridad también se enfrenta a la minería ilegal. Destruyeron explosivos y maquinaria en la parroquia El Chical, Cantón Tulcán. La siguiente fila, a la red. Los centros de privación de libertad en el Ecuador son otro punto de intervención. A diario, se mantienen operaciones de control en todas las cárceles del país para evitar el ingreso de artículos ilegales, disminuir hechos violentos entre bandas y garantizar el respeto a los derechos humanos. El trabajo del bloque de seguridad no tiene descanso. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete, 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Reanudamos el diálogo con el señor asambleísta de ADN, Adrián Castro. Decía, ¿cómo se va a diferenciar, cómo se va a discriminar, por ejemplo, si esta disposición general que invocamos de la obligación de entregar información requerida por el Sistema Nacional de Inteligencia o por la máxima autoridad de los subsistemas de inteligencia militar o policial, cómo se va a discriminar, por ejemplo, quienes tengan información y se puede acceder y deben entregar con la investigación periodística, por ejemplo? Bueno, dentro de la ley obviamente se establece que cuando existan patrones de un cierto comportamiento que ponga en riesgo a la seguridad del Estado dentro de las bandas delictivas, de grupos terroristas,
que estén obviamente confabuladas en hacer daño de cualquier forma al Estado, y cualquier persona sepa de aquello, es decir, proviene de una investigación previa, es en donde se puede solicitar esta información. No se puede negar esta información porque está en riesgo la seguridad estatal. Si alguien sabe, si alguien conoce de que un grupo terrorista quiere atentar contra nuestra seguridad, la de la ciudadanía entera de este país, ahí proceden estas acciones. Es decir, la inteligencia viene haciendo una labor de investigación previa, mi querido Miguel. No es que de la noche a la mañana a usted le van y le piden y le investigan y todo, no. Esto viene de la mano de los patrones que la propia inteligencia, a través de ya sea los servidores que trabajan en inteligencia, cuanto de los sistemas que se incorporan en el país en buena hora, porque hasta en la contratación pública va a haber análisis predictivo, Miguel, ahora con la nueva ley de integridad pública. A partir de aquello es en donde se solicita información, que no se puede negar, porque el que se niega a dar información que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos o la seguridad del país, simplemente es un antipatria, así de simple. Ahora, quienes van a hacer esta inteligencia, que es personal especializado, en la segunda disposición general dice que los servidores públicos que presten los servicios en el sistema de inteligencia serán responsables de mantener la confidencialidad de la documentación. ¿Cómo garantizar esto? Porque en la ley no se penaliza, no se sanciona en el supuesto de que servidores públicos no guarden la confidencialidad. Pero claro, esta disposición es la más importante, porque esta precisamente es parte de algunas que en el contexto, decía yo, le dan la garantía y la tranquilidad a la gente que piensa que esto es una norma de persecución o cosas por el estilo. Se guarda la reserva, se guarda la fuente, porque no puede ser posible que a usted se le exponga, pues si usted entrega como ciudadano información de seguridad, no puede ser posible que el día de mañana el propio Estado sea el que le exponga ante los criminales. No, por supuesto que hay que darle seguridad a quien obviamente da información sobre aquello, y eso me parece importantísimo, porque esto además va a darle a su familia, va a darle al entorno y la paz y la seguridad de que no está en riesgo su vida, ¿no es cierto? Y por el otro lado, no es que no esté penado. Acuérdese usted que hay una norma general en el Código Orgánico Integral Penal para todo servidor público que desatienda lo que ordena la ley, y eso es precisamente lo que se aplica en este caso, de tal manera que no es que quede en impunidad. Miguel, está plenamente establecido en el Código Orgánico Integral Penal que es desatender las reglas establecidas en el marco jurídico o las órdenes establecidas por parte de los órganos jerárquicos superiores en ciertos casos, ¿no? Decía en el caso de una investigación periodística la reserva de la fuente que en una investigación, por ello incluso los estados, y no solo en el Ecuador, lo hace Estados Unidos, lo hace Colombia, ofrecen recompensas para la entrega de información. Una cosa es información que puede entregar un informante para aportar a una investigación y avanzar con el sistema de inteligencia, y otra cosa es para una publicación periodística, digo. Totalmente, hay que distinguir ambas cosas. Sin embargo, en este caso, mi querido Miguel, la cosa creo que está absolutamente clara. Una cosa es una investigación periodística que se haga, y otra cosa es que dentro de esa investigación usted encuentre elementos que sirvan para proteger al Estado, ¿no? En cuyo caso, de acuerdo con la ley, se tiene que entregar esa información reservando la fuente, que no puede ser utilizada ni siquiera de forma probatoria, ¿no es cierto? Porque quien hace la investigación es quien tiene que demostrar las cosas. Y en ese sentido, pues vamos a ver nosotros que ya una vez que empiece a operar la ley, porque yo otra cosa que he venido manifestando diferentes medios es que a toda ley hay que darle un margen de acción. Evaluemos cómo empieza a funcionar la ley, y ojalá que todas estas leyes potentes en algún momento de este país en donde encontremos un estado auténtico, estado de paz, algunas puedan ser modificadas en su momento, porque cada ley viene de acuerdo con un momento histórico, y el momento histórico que vive el país este momento es un momento en donde tenemos que desarmar al enemigo. No podemos lanzarle rosas, no podemos lanzarle besos al enemigo, tenemos que darle con todo.
hay que acorralarle, hay que perseguirle al enemigo, y en este caso el enemigo es el GDO, es el terrorismo, es la gente que está violando, que está matando, que está llenándonos de terror, que está haciendo que la gente cierre los negocios. Contra ellos es esta situación. Así que yo más bien espero que en este margen de evidente puesta en marcha de la ley, empecemos a ver ya en resultados cómo opera la misma, y usted va a ver, Miguel, sin duda alguna, que en la práctica las cosas van a ir dando resultados, porque además existe una voluntad política del gobierno, no solamente la ley, sino son los ministros, son los servidores públicos, son los cabezas de Fuerzas Armadas y Policía Nacional quienes tendrán que poner en práctica este marco jurídico que permite de cierta manera pues tener poco a poco el control del país y desarmar, quitarles todas las herramientas a estos grupos que nos ponen todos los días pues bajo el terror, ¿no? Ahora, como usted señala, asambleísta Castro, hay que ver la aplicación de la ley, incluso la expedición que debe hacer obligatoriamente el Ejecutivo del reglamento para desarrollar la aplicación de la ley. Y en el caso de errores, como se ha señalado, ¿esas modificaciones llegarán en su momento? El reglamento a cada ley, porque acuérdese usted, Miguel, que estamos hablando no de una sola ley, estamos aprobando un paquete de leyes que juntas darán un resultado. Leyes que funcionando independientemente no nos conducen a nada, ¿no? Este es un paquete de leyes, es un grupo de normas que juntas precisamente usted va a ver cómo empiezan a funcionar. Cada una de estas leyes va a tener un reglamento. De hecho, muchas de las disposiciones que usted puede leer tanto en la ley de solidaridad, tanto en la de inteligencia, cuanto en la ley que vamos a aprobar en los próximos días, de muy poquitos días, que es la ley de integridad pública, todas tienen un marco transitorio y además un marco jurídico que dice en ciertas normativas, regúlelas bajo el reglamento. Entonces es indispensable en este sentido, los plazos son además, no son largos. Por ejemplo, en el caso de la integridad pública hablamos de 100 días para que las regulaciones se acoplen, y en otras normativas se establece el plazo de los plazos menores inclusive para que se expidan los reglamentos, pero en los mismos va a haber un detalle, van a estar contenidos los procedimientos para poner en marcha toda la parte sustantiva que está contenida dentro de estas leyes, y sin duda alguna dentro de la dirección jurídica máximo ente de la Presidencia de la República, ¿no es cierto?, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se están haciendo ya los ajustes respectivos a los reglamentos que serán expedidos para darle ya todo el contenido que necesitan las reglas para ponerse en práctica, ¿no? Si uno mira a futuro, porque esto es importante, si vivimos un conflicto armado interno, y esto para pasar a otros temas, asambleísta Castro, el texto de la Ley Orgánica de Inteligencia, el gobierno dice que va a respetar la letra de esta ley. Sin embargo, si uno mira en perspectiva, si no pasa el conflicto armado interno y llega el gobierno X, Y o Z a futuro, una ley en estas condiciones, cuando sin ley vimos los 10 años de la Revolución Ciudadana cómo abusaron, con una ley así, ¿qué sucedería en el país si se mantiene el conflicto armado interno? No es dejar una herramienta peligrosa para otro gobierno. Digo, este gobierno, usted ha dicho, y las autoridades han dicho, vamos a respetar esos principios constitucionales e internacionales, pero esta ley en manos de otro gobierno, ¿no sería un peligro? Yo creo que es al revés, más bien, Miguel. En un gobierno que usted le dé, un gobierno sin ley, un gobierno sin límites, un gobierno sin regulaciones, es un gobierno peligrosísimo. Pero si usted tiene por primera vez en este país regulada la inteligencia, garantizando principios, garantizando confidencialidad, reservando la fuente, yo creo que es más bien todo lo contrario. Mire, vivimos en la época del correísmo algo terrible, y ustedes, Miguel, porque yo probablemente tenía muchos años menos, pero ustedes con la experiencia en el periodismo, tantos años, tantos periodistas, estoy seguro de que nos pueden dar una cátedra de lo que vivieron en esos 10 años, cuando no había ley,
en este sentido. Imagínense ustedes ahora con esto, existe una herramienta que le pone límites y frenos finalmente a la investigación para no llegar a una persecución a la ciudadanía, a la protesta, a la lucha social y demás, ¿no? Más bien es todo lo contrario. Así que en ese sentido yo creo que más bien si hubiésemos tenido una normativa como esta en su momento, no se hubiesen dado tantos abusos por parte de esa lamentable pseudo dictadura que vivió el país. Más allá de las tareas de legislación y fiscalización que hemos abordado esta mañana, señor asambleísta Adrián Castro, quisiera aprovechar el diálogo para hablar sobre las irregularidades. Usted es uno de ellos, como legislador de la SUAY, que se han empeñado en denunciar al país, en llevar a la justicia irregularidades en la contratación en hospitales en Cuenca. ¿Cómo se encuentra eso? Bueno, el caso de Cuenca es uno de tantos seguramente que ocurren en el país, lamentablemente una práctica reñida con la ley de ciertos funcionarios que piensan que no tienen a futuro que pagar las consecuencias de sus actos, tal como dice el artículo 233 de la Constitución. Ninguna autoridad o servidor público está exento de las responsabilidades por sus acciones o omisiones en el ejercicio de sus funciones y tienen responsabilidad de 7 años de conformidad con la ley para responder a la justicia. ¿Cómo puede ser posible, Miguel, que un consorcio, porque en realidad es uno solo, aunque se disfrace de 3, pero que están dentro de los mismos consorcios, idénticas personas, ganen todos los procesos? Ganan 3 hospitales, se ganan $21 millones en licitaciones disque internacionales. Por cada hospital, y yo revisé los procesos, hay más de 2.500 invitaciones, pero resulta que solo se presentan 2 ofertas, pues, y solo habilitan una. Es hasta risible, porque ni siquiera guardan las formas, ¿no? Ya no se sonrojan, y han de decir que no es direccionado. Y sale el alcalde a decir que esto es un tema de que se aplica la legislación internacional y que no aplica la ley ecuatoriana. ¿En qué país vive, pues, el alcalde para no aplicar la ley ecuatoriana? La propia CAF, que le da la plata para que haga los hospitales, no en una, en varias disposiciones establece que tiene que aplicarse la ley de contratación pública, que dicho sea de paso, prohíbe que una misma persona gane 2 o más procesos, pues solo puede tener una licitación, así dice el artículo 49, que esta misma asamblea aprobó el año pasado. Pero se saltan la ley y hacen lo que les da la gana, Miguel, y después salen a querer defender hospitales que terminarían probablemente siendo simplemente esos grandes elefantes blancos que no tienen modelos de gestión y que lamentablemente después le trasladan al Estado y al gobierno de turno para que les dé gestionando, ya que no sirven para nada. Y esto es cuando hacen las cosas sin planificación y cuando pretenden hacer de esto negociados, porque de un lado usted tiene comisiones técnicas y funcionarios, son los mismos, y del otro lado los mismos consorcios. ¿Qué significa eso? Que existe recurrencia, que existe ahí vinculación, y que por supuesto la Contraloría este rato con todos los papeles que le entregué tendrá que aterrizar, porque son temas irrefutables además. Si tuviese yo alguna duda ni siquiera hubiese salido, pero estoy seguro de que tengo la razón, y por lo tanto la Contraloría, con toda la documentación que le he entregado en un CD, porque era demasiada información, estoy seguro que aterrizará pues en buenos términos y les dará una lección a los funcionarios públicos que creen que la entidad pública es su hacienda, es su casa y pueden hacer lo que les da la gana. ¿Y se ha tomado los correctivos luego de lo que se ha encontrado y se ha denunciado de estas irregularidades? ¿Qué van a tomar correctivos? Se han salido con que usted le escuchara al señor alcalde de la ciudad de Cuenca con la prepotencia de siempre y con el trato que estila tener con la gente a punta de gritos porque se creen reyes o monarcas de una ciudad, pero no se dan cuenta que están encargados temporalmente de las mismas. Ha salido a defender lo indefendible y lo hace contando a viva voz, mintiéndole a la gente, pero de frente, mintiendo que tiene modelos de gestión. O sea, ellos avanzan, ¿no? Avanzan y no tienen absolutamente miedo de nada. Es decir, no hacen ningún correctivo. Según él mismo ha presentado la denuncia en la Contraloría. Claro, le da 4 líneas al Contralor para que le haga toda la investigación. Pero por ventaja que estamos quienes colaboramos con la investigación y le damos analizando a fondo las cosas al señor alcalde y a los concejales también, porque veo que realmente en este país hay que hacer algunas reformas, me parece, porque son muy poquitos los concejales que fiscalizan, muy poquitos en este país. Y el resto
se pasan cruzados de manos, viajando por todo el mundo con choferes, eso sí, con planes, pero inaugurando las obras y sentados en primera fila en los conciertos, eso sí, de reggaetón, que eso sí son campeones, ¿no? Para ahora dedicarse a hacer top shows en lugar de hacer obra pública. Eso se han acostumbrado. Y vamos a ver cómo en los siguientes días las reformas que estamos incorporando vamos a acabar también con esas malhadadas prácticas, sobre todo con la ley de integridad pública, que sí les va a poner con a rienda corta a algunos alcaldes que han hecho lo que les da la gana, creyendo que la plata es suya, cuando la plata que están utilizando es plata de los contribuyentes o ciudadanos. ¿Cuándo se aprueba este proyecto de ley de integridad pública? Ya la semana que viene es el segundo debate y ahí vamos a tener una reforma a la contratación pública muy importante que por supuesto le pondrá un freno a muchas de estas prácticas que estilan hacer sin sonrojarse dentro de ciertos municipios y prefecturas del país. Bien, al señor asambleísta Adrián Castro de ADN, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, Adrián. Muchas gracias, como siempre, querido Miguel, a usted y a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Muy amable. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, a propósito de la próxima gira presidencial y el primer encuentro con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. ¿Cuáles son los desafíos en las relaciones con China? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa prevé entregar 150,000 créditos a emprendedores en todo el país. Esta iniciativa busca sacar de la pobreza a miles de ecuatorianos. Hemos entregado cerca de 66.500 créditos para emprendedores del MIES en todo el país, con una inversión que supera los 55 millones de dólares. Hasta mayo del 2026 entregaremos créditos a 150,000 personas con una inversión total de 100 millones de dólares. Y no es solo un crédito que hemos entregado esperanza al pueblo manabita. Es que los bonos y pensiones del MIES no sean solo una ayuda momentánea, sino el primer paso